Hay historias que uno escucha una vez y se le van resbalando del pensamiento como agua entre los dedos, pero hay otras, compadre, que se te quedan pegadas en el pecho, que se te meten debajo de la piel y se acomodan ahí como una espina que no sale jamás. Historias que no se acaban cuando cae el último balazo, ni cuando tapan la tumba con tierra, ni cuando el pueblo decide guardar silencio para seguir viviendo. Y la del azabache del muerto es de esas, porque no es nomás la historia de un caballo que perdió a su jinete, no, es la historia de una lealtad tan brava, tan terca, tan fuera de este mundo que ni la muerte pudo romperla. Es la historia de un hombre llamado Ezequiel, al que le destrozaron el cuerpo a balazos en una emboscada cobarde, fría, planeada con esa calma con la que los hombres sin alma deciden quién merece ver otro amanecer y quién no. Varios hombres escondidos entre los mezquites, varios calibres vomitando fuego en la oscuridad, varias manos crispadas sobre armas cargadas con rencor viejo, y en medio de todo eso, Ezequiel arriba de su caballo negro, sin saber que aquella noche el camino viejo no lo llevaba hacia el amor, sino hacia la muerte. Pero aquí viene lo primero que nadie en ese pueblo pudo entender jamás, lo primero que todavía hoy se cuenta bajando la voz, mirando para los lados, como si el puro recuerdo pudiera llamar a algo. Al azabache no le pegó ni una sola bala, ni una. A Ezequiel le vaciaron el plomo encima, le atravesaron el cuerpo por todos lados, le rompieron el pecho, el hombro, el costado, la pierna, como si quisieran deshacerlo más que matarlo, y al caballo no le rozó ni el aire, como si los disparos se hubieran abierto al paso del animal, como si algo invisible, una mano que no era de hombre ni de santo, hubiera apartado a ese caballo de la muerte. El azabache sintió como el cuerpo de su jinete se vencía sobre su cuello, sintió como las manos que durante años lo guiaron soltaban las riendas, sintió la sangre caliente cayéndole por el lomo, empapándole la crin, la silla, la piel, y aún así corrió, compadre, corrió como solo corren los animales que aman de verdad, corrió con un muerto encima como si todavía pudiera salvarlo, como si la velocidad pudiera ganarle a la muerte, como si en algún recodo del monte, detrás de algún cerro, escondido entre la noche, pudiera existir un milagro. Pero no hubo milagro. A Ezequiel lo enterraron, y el caballo desapareció. Nadie volvió a verlo de día. Nadie lo vio pastando en los corrales, nadie lo halló en el monte. Nadie lo encontró en las veredas ni en los abrevaderos, pero por las noches, todas las noches, comenzaron a escucharse relinchos en el panteón, relinchos largos, hondos, perturbadores, de esos que no suenan a caballo común, sino a dolor, relinchos que se metían por las rendijas de las puertas y se acomodaban en el estómago de la gente, relinchos que no dejaban dormir, que hacían aullar a los perros, que ponían nerviosos a los gallos, que obligaban a las madres a persignarse y a los hombres a fingir que no tenían miedo. Esos sonidos empezaron a incomodar, a inquietar, a enfermar la calma del pueblo, hasta que los mismos hombres que mataron a Ezequiel, hombres de carne y miedo, hombres que habían jurado que aquella noche todo terminaba, decidieron ir al cementerio armados hasta los dientes para averiguar si de verdad era el caballo, el mismo que también debió caer junto a su dueño. Y lo que vieron ahí los hizo correr como animales perseguidos por el mismo infierno. Y ahí, compadre, fue donde nació la historia más pesada que aquel pueblo llegó a cargar. La historia de un caballo, un jinete y una venganza que no terminó con la muerte. Lo que te voy a contar hoy es la verdadera historia detrás del corrido del azabache del muerto. Una historia que durante años llenó de miedo a un pueblo perdido del norte, un pueblo donde el polvo se mete en la boca, el viento carga secretos y la noche pesa más que la culpa.
un lugar tan apartado que parece que Dios lo miró una vez y luego se olvidó de él. Pero la tierra no se olvidó, ni el panteón, ni el caballo. Y para entender cómo una historia así llegó a clavarse en la memoria de la gente, primero hay que volver al principio, porque antes del miedo hubo vida, antes del espanto hubo infancia, antes del relincho en el cementerio hubo un muchacho con los ojos puestos más allá del horizonte. En ese pueblo nació Ezequiel. Su llegada al mundo no fue celebrada con fiesta ni con música. No hubo cohetes, ni visitas, ni alegría ruidosa. Su padre, don Crescencio, era un hombre seco, de esos que hablan poco, porque la vida los enseñó a tragar palabras y a gastar fuerzas en lo que sí sirve. Criaba unas cuantas vacas flacas, trabajaba un pedazo de tierra dura y tenía algunos caballos que servían más para la labor que para el orgullo. Su madre, doña Refugio, era una mujer hecha de rezos, de rosarios, de sustos y de resignación. De esas mujeres que parecen haber nacido cansadas, pero que aún así se levantan antes que el sol y se acuestan después que todos. De esas madres que se persignan hasta por lo que todavía no pasa, porque el miedo, cuando se vive en pueblos así, siempre llega antes que la desgracia. Ezequiel creció entre polvo, cercas torcidas, mezquites y silencio. Aprendió a montar antes que a leer, como pasa en los lugares donde el corral queda a unos pasos y la escuela a 2 horas de camino. Desde niño supo distinguir el resuello de un caballo cansado, el olor de la tierra mojada, el sonido de una vaca pariendo, el crujido de la madera vieja cuando entra el norte. Pero traía algo distinto. No era solo que montara bien, porque en esos rumbos todos los muchachos montaban desde que podían sostenerse sin caerse. Era otra cosa. Era la manera en que se quedaba mirando la sierra, como si allá arriba le hicieran señas. Era la forma en que guardaba silencio sin verse vacío, como si por dentro estuviera oyendo algo que los demás no podían escuchar. A veces se sentaba sobre la cerca del corral y se quedaba horas viendo el horizonte, inmóvil, con la vista perdida en los cerros, como si el mundo que lo rodeaba le quedara chico. Su madre lo miraba desde la puerta y se persignaba. Una vez le dijo a una vecina que ese muchacho tenía algo raro en los ojos, algo que no sabía explicar, algo que no era maldad exactamente, pero sí una especie de fuego oscuro, una terquedad de destino, una señal de que ese niño no iba a vivir una vida sencilla. Y no se equivocaba. La noche que cambió todo fue una noche de tormenta. Ezequiel tendría unos 14 años. La yegua de su padre, una hembra oscura, nerviosa, de las que se asustan hasta del viento, estaba por parir. Don Crescencio había salido al pueblo a buscar al veterinario, pero la lluvia había convertido el camino en un lodazal y no iba a regresar a tiempo. Doña Refugio rezaba adentro de la casa, apretando el rosario con esa fuerza con la que las madres quieren sujetar el mundo para que no se les desbarate. Y Ezequiel se quedó solo en el establo con la yegua. No tenía experiencia, no tenía ayuda, no tenía más que su miedo, sus manos temblándole, y la sensación de que si él no hacía algo, nadie lo haría. Cuando la yegua se echó y empezó a resollar con ese sonido que hacen los caballos cuando algo no anda bien, Ezequiel no salió corriendo ni se quedó paralizado. Se arrodilló junto a ella, le puso la mano en el cuello y le habló. Le habló como si el animal pudiera entenderlo. Le habló con calma, con una ternura firme, con esa voz que sale cuando uno ya no tiene otra herramienta más que el corazón. Y la yegua se serenó un poco, no del todo, claro, seguía pujando, seguía luchando, seguía sufriendo el parto, pero ya no estaba sola. Cerca de la medianoche nació el potrillo, primero las patas delanteras, luego la cabeza,
luego el cuerpo entero resbalando entre la paja, la sangre y la lluvia que golpeaba el techo del establo. Negro, negro entero, sin una sola mancha blanca, sin una raya, sin un pelo de otro color, negro como la piedra azabache, esa que según los viejos sirve para tragarse la oscuridad y no dejarla andar suelta por el mundo. Ezequiel lo recibió con las manos empapadas, lo limpió con un costal viejo y lo acercó a la madre. El potrillo temblaba. Intentaba ponerse de pie y se caía. Lo intentaba otra vez y volvía a irse de lado. Y Ezequiel, en vez de desesperarse, se quedó sentado junto a él, esperándolo, acompañándolo, como si entendiera desde entonces que hay vidas que necesitan que alguien las espere sin exigirles nada. Cuando don Crescencio regresó al amanecer con el veterinario, encontró a su hijo dormido sobre la paja y al potrillo negro acurrucado contra su pecho. La yegua los observaba desde un rincón, quieta y tranquila, con esa paz rara que solo tienen los animales cuando ya decidieron en quién confían. El veterinario revisó al potrillo y dijo que estaba sano. Don Crescencio miró a su hijo en silencio, pero algo en sus ojos cambió para siempre, como si por primera vez entendiera que ese muchacho no era igual a los otros. Desde aquella noche, el potrillo se pegó a Ezequiel como una sombra. Lo seguía por todo el rancho. Si Ezequiel iba al arroyo, el potrillo iba detrás. Si se sentaba en la cerca a mirar la sierra, el animal se quedaba junto a él, callado, mirando en la misma dirección. La gente empezó a comentarlo. Decían que parecía que el caballo lo había escogido, y tenían razón, porque la lealtad verdadera de los animales no se aprende, no se fuerza, no se compra, nace. Lo que nació entre Ezequiel y aquel potrillo negro no fue costumbre ni capricho, fue algo más hondo, algo que con los años se iba a volver tan fuerte que ni las balas podrían atravesarlo. Ezequiel lo llamó azabache, así, sin adornos, sin nombres finos, azabache como la noche sin luna, como el color de lo que no se ve, pero se siente. Y mientras el muchacho crecía, el caballo crecía con él. Se hicieron uno en la costumbre, en la mirada, en el silencio. Lo que nadie podía imaginar era que esa sombra no iba a dejarlo ni después de muerto. Ezequiel creció como crecen los árboles que nadie poda, a su manera, sin pedir permiso. A los 17 ya era más alto que su padre y más ancho de hombros. No era un hombre bonito en el sentido blando de la palabra, pero tenía algo peor, presencia. Tenía la piel curtida, las manos ásperas, una cicatriz en la ceja y una forma de mirar que desordenaba el alma ajena. Los hombres se tensaban cuando él les sostenía la mirada. Las mujeres, en cambio, no siempre podían sostener la suya. El azabache también se volvió una presencia. A los 3 años ya era un animal impresionante, grande, musculoso, negro entero, brillante como si lo hubieran pulido con aceite, pero más que hermoso, imponía. Caminaba con la cabeza alta, con los músculos marcándose bajo la piel y una calma orgullosa que parecía más de rey que de bestia. Cuando Ezequiel lo montaba y cruzaba el pueblo rumbo a la sierra, la gente dejaba de hablar para verlo pasar. Las mujeres interrumpían el metate, los viejos levantaban la vista, los niños lo seguían con la mirada como si vieran pasar algo que no les pertenecía. Era como si por un instante algo demasiado entero, demasiado vivo, demasiado poderoso, cortara la rutina de un lugar hecho a medias. Ezequiel lo había domado él solo, no con golpes, no con espuelas brutales, no con la costumbre vieja de quebrar al caballo hasta que se rinde por cansancio. Lo hizo con tiempo, con paciencia y con una especie de entendimiento entre ambos que nadie sabía nombrar. La primera vez que montó al azabache, el caballo no lo tiró,
no porque no pudiera, sino porque no quiso. Entre ellos ya existía un idioma propio. Un leve movimiento de rodilla y el caballo giraba, una presión de talón y arrancaba, un susurro y se detenía. Don Fermín, el herrero, juraba cada vez que los veía pasar que ese caballo le adivinaba el pensamiento, y a lo mejor era cierto, porque una cosa es tener un caballo obediente, y otra muy distinta tener uno que decide por sí mismo entregarle la vida a un solo hombre. Para cuando Ezequiel cumplió 20 años, ya era una figura en el pueblo, no por dinero ni por poder, sino por la manera en que ocupaba el mundo y por el caballo que montaba. Y fue por esos años cuando comenzaron los problemas. Las mujeres lo miraban demasiado y él tenía la mala costumbre de devolver la mirada. Primero fueron rumores suaves, luego encuentros escondidos, luego historias dichas en voz baja detrás de las puertas y en las mesas de la cantina. Su madre trató de advertirle que las mujeres ajenas siempre traen perdición. Su amigo Tomás también lo encaró diciéndole que un día lo iban a dejar tirado por andar jugando con el honor de otros hombres. Ezequiel solo se reía y decía que si lo iban a matar, al menos que fuera por algo que valiera la pena. Y así, a pura risa, se fue acercando a la desgracia, porque lo que nadie sabía todavía era que ya había puesto los ojos donde jamás debió hacerlo, en Amalia, la esposa de don Refugio Garza, el hombre más temido de aquella sierra. Don Refugio no era gritón ni escandaloso, pero tenía algo peor, rencor largo, memoria fría y una manera de castigar que no dejaba segundas oportunidades. Cuando descubrió lo que pasaba entre su esposa y Ezequiel, no hizo escándalo, no reclamó, no buscó pleito. Hizo algo mucho peor. Empezó a hablar en voz baja con otros hombres del pueblo que también guardaban odio contra el joven jinete, hombres agraviados, hombres humillados, hombres que ya venían cocinando rabia desde hacía tiempo. Uno por uno los fue juntando, y así planearon la emboscada, el camino viejo, noche sin luna, mezquites a un lado, piedra al otro. Un embudo perfecto. A eso de las 10, Ezequiel ensilló al azabache en la oscuridad del corral. El caballo resopló al sentir la montura, no de incomodidad, sino con esa energía que le entraba siempre que salían de noche. Ezequiel le acarició el cuello, le dijo algo al oído y montó. Tomaron el camino viejo. La noche iba cerrada, sin luna, sin estrellas, y solo se oía el golpeteo parejo de los cascos sobre la tierra. Ezequiel iba tranquilo, pensando en Amalia, sin saber que cada paso lo acercaba al fin. El azabache fue el primero en presentir el peligro. Paró las orejas, acortó el paso, quiso ladear el camino. Ezequiel lo sintió y le metió talón suave para que siguiera. El caballo obedeció, pero con duda. Había algo raro en el aire, algo que los animales entienden antes que los hombres. Entraron al recodo, y entonces tronó el primer disparo. Un fogonazo cortó la noche y la bala le pegó a Ezequiel en el hombro izquierdo. Luego vino otra, y otra, y otra, y de pronto todo se volvió pólvora, gritos, fuego, metal, escopeta, rifle, pistola, revólver, el 45 de don Refugio disparando con una calma que daba más miedo que el ruido. El cuerpo de Ezequiel se sacudía con cada impacto. La sangre brotó de golpe, empapándole la ropa, la silla y el cuello del caballo. Sus manos soltaron las riendas, su cuerpo se venció hacia adelante, pero el azabache seguía en pie. Las balas silbaban a su alrededor, pegaban en piedras, en tierra, en ramas, en carne humana, pero al caballo no le entró ni una, como si algo se hubiera interpuesto entre él y la muerte. Sintió el peso muerto de su jinete, sintió la sangre cayéndole por el lomo y corrió.
Corrió como sombra negra. Corrió entre los mezquites mientras los otros seguían disparando sin tino. Don Refugio gritó que lo siguieran, pero ninguno se movió, porque lo que acababan de ver no cabía en la cabeza de un hombre normal. El azabache corrió hasta que el eco de los disparos se volvió nada. Corrió hasta que el monte se tragó la noche. Corrió con Ezequiel muerto encima como si la carrera pudiera devolverle la vida. No pudo. En algún punto de la sierra se detuvo, temblando, resollando, con el cuerpo inerte doblado sobre el cuello. Volteó la cabeza y lo olió. Lo empujó con el hocico una vez, luego otra, no hubo respuesta y se quedó ahí, quieto en la oscuridad, esperando lo imposible. Encontraron a Ezequiel al amanecer, tirado a un lado del camino, boca arriba, los brazos abiertos, la ropa endurecida por la sangre seca. Del caballo no había rastro. El doctor contó 11 impactos. 3 de ellos bastaban para matarlo por sí solos. Nadie preguntó en voz alta quién había sido. En esos lugares, cuando revientan a un hombre así, lo más prudente es cerrar la boca. Doña Refugio lloró en silencio. Tomás se quedó a su lado sin saber qué decir. Lo enterraron al día siguiente en el Panteón Viejo, con cajón barato y rezos rápidos. Poca gente asistió. Amalia no apareció. Don Refugio se encargó de eso, y durante todo el entierro flotó la pregunta que nadie quería soltar demasiado fuerte. ¿Dónde estaba el azabache? Pasaron 3 días, y en la noche del cuarto comenzó lo raro. Desde el panteón se escuchó un relincho, largo, triste, perturbador. No era el sonido común de un caballo, era una queja, un llamado, algo herido buscando a quien no respondía. La siguiente noche volvió a oírse, y la otra también. Muy pronto, medio pueblo estaba despierto a esas horas, escuchando cómo el cementerio cobraba vida con relinchos que parecían salidos del fondo de un alma partida. Tomás fue a mirar de día, y alrededor de la tumba fresca encontró huellas de cascos, muchas, dando vueltas una y otra vez. Entonces entendió que el azabache había encontrado a su dueño, y que no pensaba dejarlo solo. Las noches se volvieron un martirio. Después llegaron los avistamientos. Don Lázaro juró haberlo visto caminar entre las tumbas. Doña Carmen dijo que también lo vio, y que la silla que llevaba encima parecía manchada de sangre seca. El pueblo se dividió entre quienes decían que aquello era cosa del diablo y quienes rezaban por el alma de Ezequiel. Pero los que de verdad comenzaron a pudrirse por dentro fueron los asesinos. Macario dejó de dormir. Cipriano se entregó al alcohol. Genaro cerraba temprano y no salía. Pascual empezó a temblar de las manos, y don Refugio, el hombre que nunca había conocido el miedo, empezó a descubrir lo que era acostarse con él todas las noches, porque todas las noches escuchaba el relincho y no podía hacer nada, hasta que reunió a los mismos hombres en la trastienda de la cantina y les dijo lo que ya había decidido. Iban a ir al panteón y matar a ese caballo. Nadie quería, pero nadie se atrevió a negarse. Llegaron poco antes de medianoche, entraron por la barda caída con linternas, armas y una riata. Recorrieron el cementerio separándose entre las tumbas. Todo parecía quieto, hasta que Pascual lo vio, allá al fondo, parado frente a una tumba, la de Ezequiel. El azabache estaba ahí, inmóvil, negro entero, tragándose la poca luz. Se fueron acercando en semicírculo. Macario lanzó la riata, y la riata le pasó por el cuello como si el caballo no tuviera cuerpo. Ahí empezó el verdadero horror. Don Refugio gritó que dispararan, y todos soltaron fuego. Las balas pegaban en tierra, en cruces, en piedra, pero no en el caballo. Y entonces el azabache relinchó, no como relincha un animal de carne. Sonó como si la tierra misma se estuviera quejando, un sonido que les vibró en los huesos.
y sobre el lomo del animal empezó a formarse una figura, primero sombra, luego niebla, luego cuerpo. Era Ezequiel, montado, con la ropa ensangrentada de la noche en que lo mataron, con los agujeros de bala en el pecho y con unos ojos que ya no eran de este mundo. Macario fue el primero en correr, luego Cipriano, luego Genaro. Pascual quiso arrastrar a su tío. Don Refugio tardó más en reaccionar porque se quedó paralizado viendo aquello que no podía explicar, pero cuando el azabache dio un solo paso hacia él, corrió como jamás había corrido. Desde entonces ninguno volvió a ser el mismo. Macario desapareció. Cipriano se murió de miedo. Genaro se volvió una sombra. Pascual huyó. Y don Refugio se quedó viviendo su castigo despierto, seguir oyendo cada noche los relinchos del caballo al que nunca pudo matar. Amalia dejó de hablarle, dejó de mirarlo, se apagó del todo, y el pueblo aprendió a vivir con el azabache, no a entenderlo, no a aceptarlo, a soportarlo. De día no se dejaba ver, de noche volvía al panteón, daba vueltas alrededor de la tumba, relinchaba, esperaba, como si el tiempo no avanzara para él, como si cada noche siguiera creyendo que su jinete iba a despertar. Nadie volvió a lazarlo, nadie volvió a entrar al panteón de noche, y cuando un forastero preguntaba por qué el pueblo se encerraba temprano, la respuesta era siempre la misma: es el azabache del muerto. Tomás fue el único que nunca le tuvo miedo. A veces iba al panteón al atardecer y se sentaba junto a la tumba de su amigo a contarle cómo seguía el pueblo. Y a veces, sin voltear, sentía detrás de él un resoplido suave, una presencia quieta, como si el azabache también estuviera escuchando. Porque hay lealtades que el hombre no entiende. Y ahí está el fondo de esta historia, compadre, que la lealtad más pura que tuvo Ezequiel no vino de una mujer, ni de un amigo, ni de nadie de este mundo humano. Le vino de un caballo negro al que crió desde potrillo. Un animal que lo quiso con esa entrega completa que solo los animales conocen. Una lealtad que no pregunta, no juzga, no cobra. Una lealtad que las balas no pudieron tocar y que la muerte no logró romper. Milagro o maldición, eso ya lo decides tú. Pero si alguna vez pasas por un pueblo perdido del norte y en mitad de la madrugada escuchas un relincho que no parece tener dueño, no salgas a mirar, persígnate. Cierra bien la puerta y deja que el azabache siga buscando a quien nunca va a dejar de buscar, porque hay amores que ni la tierra puede enterrar. Dicen que un hombre puede desconfiar de todos, menos del animal que decide morir corriendo por él. A Pancho Villa lo traicionaron generales, presidentes, aliados y compadres. Pero hubo una yegua que, con una bala atravesándole el pecho, siguió galopando 7 leguas para arrancarlo de las manos de la muerte. Y desde aquel día, Villa entendió que el amigo más fiel que tuvo en toda su vida no llevaba uniforme, no hacía promesas y no hablaba. Tenía 4 patas y el corazón más valiente de toda la revolución. Ahora sí, arrímate bien a esta historia. Y antes de que sigamos, cuéntame en los comentarios desde qué tierra escuchas este relato y cuál corrido te ha marcado el alma. Suscríbete, deja tu like, porque aquí no se cuentan cuentos vacíos. Aquí se revive la memoria del rancho, del carril, de la pólvora y del caballo. La historia ya comienza, pero para entender por qué aquella yegua significó tanto, primero hay que mirar al hombre que la montaba. El 5 de junio de 1878, en un rincón seco del municipio de San Juan del Río, Durango, en el rancho de La Coyotada, nació un niño al que nadie habría apostado un centavo por verlo cambiar la historia de México. Se llamaba José Doroteo Arango Arámbula. No nació siendo leyenda, no nació siendo Pancho Villa, nació entre hambre
tierra dura y pobreza de la que no tiene nada de poético. Su padre, Agustín Arango, era aparcero, trabajaba tierras ajenas y entregaba buena parte de la cosecha al patrón. Su madre, Micaela Arámbula, lavaba ropa para las familias ricas. En aquella casa había hijos, cansancio y necesidad. No era una pobreza de esas que se cuentan bonito en las novelas. Era pobreza que raspa por dentro, pobreza que deja ver las costillas, pobreza que enseña desde niño que el mundo está hecho para que unos manden y otros agachen la cabeza. Cuando Doroteo tenía apenas 11 años, su padre murió. La causa exacta se la tragó el tiempo, como se tragaba tantas cosas en aquellos años. Enfermedad, agotamiento, accidente, miseria. Lo único cierto es que desde ese día el niño dejó de ser niño. Le tocó cargar costales, partirse la espalda bajo el sol y mirar cómo el fruto de su trabajo terminaba en manos del hacendado. Así fue creciendo, con pala, polvo y coraje, hasta que llegó 1894. Doroteo tenía 16 años y algo terminó por quebrarse. Hay versiones distintas. La que él mismo contó años después dice que un hacendado, o su hijo, o algún poderoso de esos que se sentían dueños también del honor ajeno, quiso abusar de una de sus hermanas. Entonces el muchacho tomó una pistola y disparó. Tal vez fue así, tal vez no. Pero lo que sí sabemos es que, a partir de ese momento, José Doroteo Arango huyó a la sierra, porque en el México de Porfirio Díaz, un peón que se rebelaba contra un rico no iba a juicio, iba al paredón. Y en aquellas montañas de Chihuahua y Durango, entre el hambre, la persecución y la violencia, murió José Doroteo y empezó a nacer Francisco Villa. Allá arriba, entre barrancas y caminos de polvo, aprendió a sobrevivir. Aprendió a esconderse, a moverse rápido, a robar ganado, a asaltar diligencias, a burlar a los rurales. Unos dirían después que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, otros que solo robaba. Pero eso ya no importaba tanto. Lo importante es que en la sierra aprendió la ley más brutal de ese tiempo. O eras el lobo o eras la oveja. Fue también en esos años cuando adoptó el nombre de Francisco Villa. Algunos dijeron que lo tomó de un bandolero famoso, otros que era un apellido viejo de su familia. Da igual. Lo cierto es que ese nombre empezó a pesar. Empezó a correr de rancho en rancho, de sierra en sierra, como se corre el rumor de un hombre que no se deja atrapar. Así transcurrieron los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Villa y sus hombres aparecían y desaparecían. Golpeaban, se perdían en la sierra, volvían a surgir en otro rumbo. Los rurales los buscaban, pero la montaña era una madre dura y protectora, escondía a los suyos. Entonces llegó 1910 y México empezó a arder. Un hombre llamado Francisco I. Madero, hijo de familia acomodada, educado en el extranjero, se atrevió a decir lo impensable, que el país no podía seguir bajo el dominio eterno de Porfirio Díaz. Madero hablaba de elecciones limpias, de democracia, de justicia para los campesinos. Díaz respondió como responden los que se sienten eternos. Lo metió a la cárcel, pero Madero escapó, cruzó a Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. En Chihuahua, Abraham González andaba buscando hombres que no fueran de escritorio, sino de pelea real. No quería políticos de café, quería jinetes, guerreros, hombres que conocieran la sierra y no temblaran ante las balas. Y le hablaron de uno, Francisco Villa. Cuando González lo encontró y le explicó la causa, Villa escuchó en silencio. Pensó en su niñez, pensó en la tierra ajena, pensó en la humillación de los pobres y aceptó.
Así fue como el bandolero se volvió revolucionario. Al principio fueron golpes pequeños, escaramuzas, ataques rápidos, engaños de guerra. En el Tecolote, por ejemplo, Villa usó sombreros puestos sobre estacas para fingir un ejército más grande del que realmente tenía. Los federales, engañados, retrocedieron. Villa entendía algo que muchos generales de academia jamás comprenderían. La guerra no solo se gana con balas, también con astucia. Vinieron luego victorias en San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, pero la batalla que lo puso verdaderamente en el mapa fue Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Ahí peleó junto a Pascual Orozco y tomó la ciudad tras días de combate. El general federal Juan N. Navarro se rindió. Villa quería fusilarlo. Madero lo impidió, y en ese choque entre el hombre de sierra y el político civilizado empezó a abrirse una grieta. Villa obedeció, sí, pero también comprendió que aquella revolución estaba llena de reglas dictadas por hombres que jamás habían sentido hambre verdadera. Díaz cayó. Madero llegó a la presidencia en noviembre de 1911. México creyó que empezaba una nueva época, pero la esperanza duró poco. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero durante el golpe que la historia recordaría como la Decena Trágica. Madero y Pino Suárez fueron asesinados la madrugada del 22 de febrero. Dijeron que intentaron huir, nadie lo creyó. Cuando Villa supo la noticia, sintió que algo se le pudría por dentro. Madero, con todos sus límites, había representado una causa, y ahora estaba muerto como mueren los hombres buenos en los tiempos malos, traicionado. Villa regresó a México en marzo de 1913 con apenas 8 hombres, 8, nada más. Pero el norte todavía recordaba su nombre y la gente empezó a unirse. Peones, arrieros, rancheros, hombres cansados del abuso, primero decenas, luego cientos, después miles. Para septiembre de ese año ya comandaba la fuerza que pronto sería conocida como la División del Norte. Ahí arrancó la leyenda grande. La División del Norte no era un ejército cualquiera, era velocidad, ferocidad y movilidad. Usaban trenes, ocupaban ciudades, capturaban armas, movían hombres como tormenta. Villa no era general de salón, era general de intuición y de coraje. Sabía golpear rápido, sabía leer el terreno y, sobre todo, sabía algo fundamental en el norte de México. La guerra se peleaba a caballo. Un hombre a pie era presa. Un hombre montado en un animal bueno podía convertirse en sombra. Villa probó muchos caballos, los mejores que capturaba en haciendas, los más resistentes, los más valientes, pero ninguno terminaba de convencerlo. A unos les faltaba fondo, a otros nervio, a otros temple ante el fuego. Todavía no lo sabía, pero el animal que estaba buscando llegaría en medio del caos mismo de la revolución. En 1914, después de campañas durísimas, Villa tomó Torreón, una plaza estratégica que demostraba que Huerta podía ser derrotado. Luego vino la entrada a la Ciudad de México en diciembre de ese año, cuando las fuerzas de Villa y Zapata coincidieron por un instante bajo la promesa de una misma causa: tierra, justicia y dignidad para los de abajo. Fue en ese tiempo, en la capital, cuando Villa empezó a fijarse en ciertos caballos que habían sido reunidos de distintas caballerizas. Entre todos, 2 animales le llamaron la atención: una yegua de sangre mezclada, con padre árabe y madre criolla, y un caballo árabe puro. Villa vio en ellos una posibilidad: la resistencia del árabe, la dureza del criollo, el fuego del desierto y la terquedad de la tierra mexicana. Ordenó que los juntaran. Pasó el tiempo. La revolución siguió partiéndose entre facciones. Villa tuvo que irse, pelear, reorganizarse,
resistir el avance de sus nuevos enemigos. Pero de aquel cruce nació una potranca alazana, brillante bajo el sol, esbelta y fuerte, con belleza en el cuello y guerra en el pecho. Los oficiales, por lo fina que se veía cuando era pequeña, empezaron a llamarla la muñeca. Pero la vida iba a demostrar que aquel nombre le quedaba corto. La entrenaron para la guerra, disparos cerca, humo, gritos, carreras largas, terrenos malos. Querían acostumbrarla al caos, y la potranca respondió mejor de lo que cualquiera esperaba. No se asustaba, parecía encenderse, el estruendo no la doblaba, el peligro la despertaba. Cuando Villa empezó a montarla, comprendió que estaba ante un animal distinto. La yegua tenía velocidad, resistencia, valentía e inteligencia. Cuando otros caballos aflojaban, ella seguía. Cuando había riesgo, se tensaba antes de tiempo, como si presintiera lo que venía. Y entre el general y el animal fue naciendo una conexión extraña, profunda, silenciosa. Villa no era hombre de ternuras fáciles, pero a esa yegua le hablaba, le acariciaba el cuello, confiaba en ella. Luego llegaron los años más amargos. En 1915, en Celaya, Villa se estrelló contra las tácticas modernas de Álvaro Obregón, trincheras, ametralladoras, alambre de púas. La caballería que tantas veces había sido relámpago se volvió carne expuesta. Fue una carnicería. La división del norte quedó herida de muerte. Villa regresó al norte. Se volvió guerrillero otra vez. Más tarde, en 1916, atacó Columbus, Nuevo México, y provocó la entrada de la expedición punitiva estadounidense de John Zeta Pershing. Miles de soldados lo buscaron durante meses por Chihuahua. No pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque Villa conocía la sierra, porque sabía huir, porque sabía esconderse, y porque cuando había que desaparecer como un fantasma, montaba a la muñeca. Fueron años duros, 1916, 1917, 1918, 1919, años en los que los ideales se fueron mezclando con el cansancio, la venganza y la supervivencia. Los hombres traicionaban, los gobiernos mentían, los aliados de ayer amanecían enemigos. Pero la yegua seguía ahí. Cuando había que correr toda la noche, corría. Cuando el desierto exprimía a los caballos, ella resistía. Cuando Villa necesitaba silencio, compañía o escape, ella respondía. Y así, poco a poco, el general fue entendiendo algo doloroso. En un país donde casi nadie era fiel, aquel animal sí lo era. Había detalles que impresionaban a todos. Cuando a lo lejos sonaba el silbido de un tren, la muñeca se quedaba quieta, paraba las orejas y soltaba un relincho bajo, inquieto, como si supiera que detrás de aquel sonido venían tropas, balas y muerte. Los hombres de Villa lo notaban y se persignaban. «Ese animal sabe cosas, mi general». Villa no lo negaba. Hubo noches en que la yegua se negó a avanzar por cierto camino, y más tarde descubrieron que adelante esperaba una emboscada. Hubo retiradas en que corrió a oscuras, guiada por puro instinto, salvando la vida de todos. Hubo persecuciones en el desierto, donde parecía que los pulmones de ella tenían un fondo que ningún otro caballo conocía. Y entonces llegó el episodio que la volvió inmortal. Fue entre finales de 1919 y principios de 1920, en aquellas sierras de Chihuahua, donde Villa ya no mandaba ejércitos enteros, sino puñados de hombres fieles, cansados y perseguidos. Una mañana, cerca del valle de Allende, un vigía llegó corriendo. «Mi general, viene caballería». No había tiempo para preparar defensa, no había tiempo para pensar bonito, solo para montar y salir. Villa silbó. La muñeca se acercó, pero el general notó algo raro.
La yegua estaba tensa, nerviosa, inquieta, como si el aire mismo le estuviera avisando algo. Montaron y bajaron por una vereda entre rocas. Eran pocos, con poca munición y caballos cansados. La idea era salir al llano y perderse en el desierto antes de que los carrancistas lo cerraran. Pero la yegua no quería tomar ese camino. Jalaba ligeramente, protestaba, relinchaba abajo. Villa, con la urgencia encima, le clavó espuelas. «No es momento de caprichos, muñeca». El animal obedeció, y entonces sonaron los disparos. Había una partida federal adelantada, escondida entre las rocas. Era una emboscada adentro de otra emboscada. Delante, enemigos; atrás, enemigos. Villa gritó a sus hombres que rompieran la línea, y la yegua saltó fuera de la vereda, cuesta abajo, por terreno abierto. Las balas zumbaban como avispas rabiosas. Los caballos tropezaban, el polvo se levantaba como humo. Villa se echó sobre el cuello del animal. «¡Corre, muñeca, corre!» Y la yegua respondió. Dejó atrás a los demás, dejó atrás a los perseguidores, dejó atrás el ruido. Corrió con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Corrió tanto que cuando al fin se detuvo, los federales ya no eran más que polvo lejano. Villa se bajó, la acarició y comprendió que el animal había sentido el peligro antes que todos. Aquella no fue todavía la gran hazaña. La verdadera vendría poco después. Otra tarde, Villa estaba cerca de un arroyo cuando le avisaron que venía caballería federal. Apenas tuvo tiempo de vestirse a medias, agarrar rifle y pistola y montar. Salió con unos cuantos hombres, tomó la vereda que conocía, quería bajar al llano, ganar distancia, desaparecer. Pero esta vez, a medio camino, 3 exploradores federales aparecieron bloqueando el paso. Era un segundo decisivo. Dar la vuelta significaba toparse con la columna principal. Seguir de frente era lanzarse contra 3 rifles listos. Villa eligió lo que elegía siempre: ir hacia adelante. Picó espuelas. La muñeca aceleró. Uno de los federales desmontó, se plantó en medio del sendero y levantó el rifle. Quería asustar al caballo, quería obligar a Villa a frenar, pero ni el general ni la yegua aflojaron. El soldado disparó a quemarropa. La bala entró por el pecho de la yegua y salió por detrás de la paleta. Villa sintió el golpe como si se lo hubieran dado a él. Por un instante el animal vaciló, apenas un instante. Luego bajó la cabeza, embistió y arrolló al federal como si fuera un bulto tirado en el camino. El hombre salió volando. El rifle rebotó entre piedras y la yegua siguió corriendo. Villa miró hacia abajo y vio la sangre, roja, caliente, empapando el pecho, bajando por las patas delanteras, ensuciando la silla. Sabía perfectamente lo que significaba una herida así. Un balazo en el pecho debía haber derribado a cualquier caballo, pero ella no caía, seguía galopando. Detrás, los otros 2 federales disparaban, pero ya quedaban lejos. Las balas silbaban en vano. Delante, el desierto se abría inmenso, duro, dorado por el sol. Villa sintió la respiración de la yegua ponerse áspera, pesada, como si cada bocanada la raspase por dentro. Sintió el temblor en el cuerpo del animal. Sintió que cada paso podía ser el último, y aún así no desmontó. No pudo. O quizá no quiso. «Basta, muñeca, ya basta». Pero la yegua siguió. Pasó una hora, tal vez 2. El tiempo se volvió confuso. Lo único real era el galope, la sangre y la decisión brutal del animal de no detenerse mientras su jinete siguiera encima. Al final divisaron la vieja fábrica de Talamantes, una construcción abandonada donde vivía y trabajaba un hombre llamado Antonio García. La yegua llegó hasta ahí, solo hasta ahí se detuvo. Le temblaban las patas. Villa saltó y apenas alcanzó a sostenerla. «Don Antonio, ayúdeme». El viejo salió,
Vio a la yegua bañada en sangre y se quedó helado. Entre los dos la acostaron, revisaron la herida. La bala había entrado por el pecho y salido detrás de la paleta. Por milagro, no había tocado el corazón, pero había desgarrado músculos, venas y carne. El animal había perdido sangre como para morirse varias veces. Antonio García negó con la cabeza. Este animal debería estar muerto. Villa, con la mano en el cuello de la yegua, murmuró: Lo sé. Cuando hicieron la cuenta, desde el sitio del ataque hasta Talamantes, había recorrido alrededor de 7 leguas. 7 leguas con un balazo atravesándole el pecho. Esa noche lavaron la herida, cosieron como pudieron, trajeron agua, trapos, lumbre, café. Villa no se apartó de ella. Se sentó a su lado, le acarició la cara y le habló como si estuviera hablándole a un hermano de sangre. Si sobrevives, te lo juro, ya no vas a llamarte muñeca. Ese nombre ya no te alcanza. Desde hoy te llamarás 7 leguas. La yegua lo miró con los ojos cansados, inmensos, llenos de dolor y de vida, y sobrevivió. Pasó la noche, pasó otro día, pasó otro. Al tercer día logró incorporarse, al cuarto dio unos pasos, al séptimo ya estaba fuera de peligro. Entonces Villa lloró, no como lloran los hombres de teatro. Lloró como lloran los hombres duros cuando el corazón ya no les cabe dentro del pecho. Desde ese día dejó de ser la muñeca. Desde ese día fue 7 leguas, porque había hecho lo imposible, porque había elegido seguir viva lo suficiente para salvar a su jinete, porque ningún hombre le había dado a Pancho Villa una lealtad así. Esa escena en Talamantes cambió para siempre la forma en que Villa miró al mundo. Los hombres podían venderse, los generales podían cambiar de bandera, los presidentes podían mentir, pero ese animal, herido de muerte, había seguido corriendo por él. Los meses después de aquello fueron de agotamiento. México seguía pudriéndose entre facciones. Emiliano Zapata cayó asesinado en Chinameca el 10 de abril de 1919. Carranza terminaría muerto en 1920. La revolución se iba devorando a sus propios hijos. Cuando Adolfo de la Huerta asumió el poder interino, quiso pacificar el país. Mandó emisarios a buscar a Villa y le ofreció un trato: dejar las armas, retirarse a la hacienda de Canutillo, con tierra, protección y pensiones para sus hombres. Villa desconfiaba. ¿Cómo no iba a desconfiar? Pero estaba cansado. Sus hombres también. Ya no había causa clara, solo guerra vieja. Aceptó con condiciones. La pacificación se firmó el 28 de julio de 1920 en Sabinas, Coahuila. Y entonces vino la exigencia más amarga de todas. Para demostrar públicamente que la guerra había terminado, el gobierno le pidió un gesto simbólico: que entregara a 7 leguas. Villa se quedó helado. Todos se lo podían pedir menos eso, cualquier rifle, cualquier cosa, pero no la yegua. Los políticos insistieron, decían que el pueblo necesitaba ver una señal, que el caballo, o mejor dicho, la yegua, más famosa del villismo, debía pasar a manos del gobierno como prueba de paz. Villa pasó la noche sin dormir. Al amanecer, se acercó a 7 leguas, le apoyó la frente y le habló en voz baja: Te van a llevar lejos, pero te van a cuidar. Ya no vas a correr entre balas. Perdóname, te estoy cambiando por la paz. La yegua relinchó bajito, y Villa entendió que estaba entregando algo mucho más grande que un animal. Estaba entregando una parte de sí mismo. 2 días después se la llevaron en tren. Villa la vio alejarse sin llorar delante de nadie. Pero por dentro se le rompió algo que nunca terminó de componerse. 7 leguas fue llevada primero a la Ciudad de México, donde la exhibieron como símbolo de la paz. La gente iba a verla.
Le daban azúcar, la acariciaban, la miraban como se mira a una reliquia viva. Y cuando a lo lejos silbaban los trenes, la yegua levantaba la cabeza, paraba las orejas y relinchaba, como si siguiera esperando la guerra. O a su jinete. Después pasó al cuidado de Lázaro Cárdenas, que la llevó a un rancho en Michoacán y la mantuvo bien atendida. Mientras tanto, Villa trató de convertirse en otra cosa. En Canutillo sembró maíz, trigo, frijol, crió ganado, organizó trabajo. Incluso impulsó educación para los hijos de los peones. Parecía que el viejo guerrero quería aprender a vivir sin pólvora. Pero no era el mismo. Montaba otros caballos y en ninguno encontraba la misma alma. Cada relincho lo hacía voltear. Cada tren le recordaba lo perdido. Sus hombres lo notaban. Extraña a la yegua, mi general. Villa los callaba, pero era verdad. La extrañaba como se extraña al único ser que no te falló. Y mientras él intentaba vivir en paz, sus enemigos seguían contando agravios. Los gobiernos seguían viéndolo como peligro. Había hablado de más con periodistas. Había criticado al poder. Y en México, cuando un hombre famoso deja de ser útil y todavía tiene influencia, empieza a sobrar. Los conspiradores prepararon la emboscada. Sabían que Villa viajaba seguido a Parral. Conocían su ruta, sus horarios, sus costumbres. Rentaron cuartos en una esquina estratégica de la ciudad. Reunieron hombres armados, esperaron. Villa sabía que querían matarlo. Había advertido a mandos militares. Había escrito cartas, pero siguió moviéndose como hombre acostumbrado a desafiar a la muerte. El 20 de julio de 1923, viernes por la mañana, salió de Canutillo rumbo a Parral en un Dodge Brother sedán negro. Iba al volante. Lo acompañaban varios hombres armados, pero el viaje parecía rutinario. En Parral, los tiradores ya estaban listos. Un hombre con pañuelo rojo dio la señal al verlo llegar. Cuando el auto disminuyó la velocidad para doblar por la esquina de Juárez y Gabino Barreda, los rifles tronaron al mismo tiempo. El estruendo fue brutal. El parabrisas se hizo añicos. La carrocería se perforó. Villa recibió impactos en el brazo, el pecho, el cuello, la cabeza. Intentó sacar el arma, pero ya no pudo. El Dodge chocó contra un poste de telégrafo. Los tiradores siguieron disparando. Vaciaran rifles, recargaran, siguieran. Como si quisieran matar no a un hombre, sino a un hito. Cuando terminó la ráfaga, Francisco Villa estaba muerto en el asiento del conductor. Murió a los 45 años, no montado en caballo, no peleando una carga gloriosa, no perdiéndose en el desierto, sino dentro de un automóvil, en una emboscada cobarde, en una calle de pueblo. Y ahí está una de las ironías más crueles de toda esta historia. El centauro del norte murió lejos de su caballo. Si hubiera ido montado, quizá habría sentido el peligro. Quizás 7 leguas habría levantado las orejas, se habría puesto nerviosa, habría avisado. Quizá no, pero lo cierto es que aquel día no hubo instinto animal que lo salvara. No hubo pecho valiente que corriera 7 leguas con la muerte encima. Esta vez solo había metal, vidrio y pólvora, y eso no sabe proteger a nadie. Después vino el caos, la conmoción, el miedo, los periódicos, las sospechas, las acusaciones nunca del todo probadas, pero entendidas por todos. México supo que a Villa no lo había matado solo el odio personal. Lo había matado también el poder que nunca deja vivir tranquilo, a quien puede volver a incendiar la memoria del pueblo. Mientras tanto, en Michoacán, 7 leguas seguía envejeciendo. La yegua vivió años más, bien cuidada, sí, en paz, sí, pero vieja, lejos del hombre por quien había corrido atravesada por una bala. Dicen que cada vez que escuchaba el silbido de un tren, se detenía y relinchaba. Como si ese sonido hubiera quedado enterrado para siempre en su memoria de guerra.
Pasaron los años. México se fue acomodando a otra etapa. Los generales se volvieron políticos. La revolución se hizo discurso oficial. Los muertos se hicieron monumentos. Los traidores se hicieron respetables. Así pasa casi siempre. Villa fue enterrado en Parral. Su tumba sería profanada después. Su cabeza desaparecería en una historia tan oscura y vergonzosa como tantas de este país. Años más tarde, sus restos serían trasladados al monumento a la Revolución. Pero nada de eso cambió lo más importante. El pueblo siguió cantándolo, porque mientras los gobiernos escriben decretos, la gente humilde escribe memoria con corridos. Y fue entonces cuando el nombre de 7 leguas terminó de volverse eterno. La historia de la yegua herida que salvó a Villa circuló de boca en boca. La contaron los hombres que anduvieron con él. La contó la gente del norte. La contaron los que oyeron del episodio de Talamantes. Y una mujer llamada Graciela Olmos, soldadera, compositora, mujer de armas y canciones, terminó por convertir esa memoria en corrido. Así nació esa pieza que cruzó el país y que todavía hoy se canta. 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Y aunque el corrido simplifique, aunque cambie cosas, aunque haga de la yegua caballo en la voz popular, guarda una verdad profunda, la verdad de la lealtad. Luego otros la cantaron: Antonio Aguilar, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Los Alegres de Terán y muchos más. Cada generación volvió a alzar esa historia. Y cada vez que alguien la canta en una boda norteña, en una cantina, en una cabalgata, en una fiesta de rancho, Villa vuelve a montar y 7 leguas vuelve a relinchar. La yegua real murió anciana hacia 1945 en el rancho donde la cuidaban. No hubo grandes ceremonias, no hubo discursos, no hubo monumentos. La enterraron como se entierran los animales buenos del campo, con respeto sencillo, tierra encima y silencio alrededor. Pero a veces el silencio también es una forma de eternidad. Porque los monumentos se oxidan, las placas se ensucian, los museos cierran, los expedientes desaparecen, el corrido no, el corrido sigue. Y por eso Villa y 7 leguas le ganaron al olvido, no ganaron a la revolución, no cambiaron del todo a México, no hicieron que la justicia por fin bajara al rancho. No lograron que los pobres dejaran de ser pobres, ni que los poderosos soltaran el poder para siempre. Pero sí consiguieron algo que muy pocos alcanzan: convertirse en memoria viva del pueblo. Y al final, compadre, eso también es una victoria. Porque en esta historia hay algo más grande que la política y más fuerte que las balas. Hay una lección simple, dura y hermosa. En un mundo lleno de hombres que prometen y traicionan, a veces la lealtad más pura viene del ser que no habla. 7 leguas no pidió gloria, no pidió uniforme, no pidió recompensa, solo corrió. Corrió con una bala en el pecho, corrió 7 leguas, corrió hasta poner a salvo al hombre que iba encima. Y Pancho Villa, que fue temido por medio país, entendió por fin que el amor más limpio que había recibido en su vida no venía de una bandera, ni de un partido, ni de una causa, ni de un general. Venía de una yegua alazana que escuchaba trenes y presentía la muerte. Por eso esta historia no es solo sobre Pancho Villa, es sobre la lealtad, sobre la memoria, sobre ese ser, animal o persona, que se queda contigo cuando todos los demás se van, sobre lo que se pierde cuando uno entrega lo que más ama a cambio de una paz que quizá nunca fue verdadera. Y también es sobre México, un México que olvida expedientes pero no corridos, un México donde los poderosos escriben la versión oficial y el pueblo canta la suya, un México donde a veces la verdad histórica se enreda, pero la verdad del sentimiento permanece, porque mientras alguien siga cantando,
Cuando oía silbar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas seguirá viva, Villa seguirá cabalgando. Y la revolución, aunque derrotada, seguirá respirando un poco en la garganta del pueblo. Gracias por quedarte hasta el final en Caballón Cronista. Mira la pantalla, porque ahí te está esperando otra historia de caballo, polvo, corrido y leyenda. Y del otro lado, ahí te espero, compadre.